tomar asiento. Pero ahora vamos a darle una vez más a reiterar la bienvenida, a vez a aquellos que se conectan a través de las redes sociales, a través de Facebook, YouTube, pueden verla a través de diferentes canales, pero les exhortamos que de una u otra forma esté conectado con nuestro Señor Jesucristo. Y este es un medio por aquel nosotros lo hacemos y le invitamos, si vive en Tampa, tienen una iglesia aquí disponible con amor, por seguro que es el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Nosotros estamos listos para dárselo a ustedes también. Estamos aquí en la Nebraska, esta es la iglesia misionera bautista de Tampa, ¿correcto? Y hoy tenemos una predicación, me puedo destacar con nuestro pastor en Filipenses capítulo 1, del 27 al 30, exhortándonos al compromiso, pastor. Adelante. En la parte de los anuncios, me olvidó anunciarles que el hermano Carlos Morales dio una noticia que su madre de 95 años pasó a la presencia del Señor. Vamos a mandarle una nota en nombre de la iglesia, dándole palabras de consolación, sabiendo que los que mueren en el Señor van a su presencia. Damos gracias por eso. Hace unos días, como bonito parió, hace unos años, siempre trato de hablar con personas aprovechando la oportunidad siempre. Como dice ahí, cada cristiano misionero, yo no necesito ir a Nigeria en esos lados. Aquí mismo, en Tampa, tenemos algo que alcanzar. Platiqué con un señor y le hablé del Evangelio de Jesucristo, por supuesto. Y le invité a venir aquí a nuestra congregación. Entonces me preguntó, ahí a su congregación asiste un fulano que se llama tal y tal, o ese es el nombre. Oh, sí, cómo no. Él es un miembro que siempre está asistiendo a la iglesia. Mire, pastor, que usted tiene miembro en esa iglesia como ese hombre, yo no quiero ir nunca a su iglesia. ¿Sabe por qué? Hicimos negocios con él y tenemos que hacer un arreglo. Él tiene que devolverme algo. Y fíjese que el mal fulano está en una palabrota por ahí, que no lo voy a decir aquí. Me dio un cheque sin fondo, ¿qué le parece? Y si usted es creyente y en su iglesia así, yo le recomiendo que lo expulse, dice. Claro, no vamos a hacer esto aquí. Pero, ¿qué es lo que me estaba tratando de decir este señor? Y lo que nosotros estamos tratando de decir es lo que la palabra de Dios. La gente no quiere saber nada del Evangelio de San Lucas, San Juan. La gente quiere saber el Evangelio según lo vive San Julio Castrillo. ¿Sabe usted eso? No solamente decir que soy cristiano, porque el testimonio del cristiano debe ser marcar una diferencia en este mundo que vivimos, en el área en que nos movemos. Tenemos que ser diferentes. Recuerden que hace poco estuvimos hablando de las metáforas de la sal y la luz. Siempre repito y me gustan las palabras de este pastor, este hermano, que siempre decía, nosotros los cristianos somos una contracultura dentro de la cultura que nosotros vivimos. John Stott, ¿verdad? Uno de mis autores favoritos, profundo, ya está con el Señor. ¿Qué significa eso? Estamos hablando en mi clase hoy de discipulado, que estamos tratando de discutir, porque el Señor nos enseñó a ser diferentes del mundo. Él, en su oración de intercesión, en el capítulo 17, nosotros debemos mostrar al mundo que somos distintos. Y el Señor nos dice, en esto conoceréis
que os amáis los unos a los otros. Y la gente quiere ver cómo vive usted. Porque no solamente decir yo soy cristiano, voy a la iglesia tal, eso no es suficiente. Es la forma de vida, la conducta que nosotros debemos mostrar, demostrar realmente que nosotros somos nuevas criaturas. No religiosos, porque religiosos muchos. Muchos vienen nada por religión. La religión no le va a salvar a usted, a nadie, aquí ni a nadie. Es la forma de vida que Pablo nos está enfocando aquí en los pasajes que vamos a discutir dentro de un momento. Que nuestra vida tiene que ser un comportamiento distinto, completo, nuestra conducta diferente a todos. Quisiera enfocar estos versículos que hablamos en tres aspectos, tres cosas. Primero, su conducta, la forma como nos conducimos nosotros. En segundo lugar, su coraje. Y pues vamos a definir esa palabra después. Tercero, en cuanto a la coparticipación que está diciendo. Ustedes vieron en mí, ustedes también lo pueden sentir. Ahora, lo que hay en mí en ese momento que él está escribiendo. Recuerden que él escribió esa carta cuando estaba, no hubo hotel 5 estrellas, aunque tenía bastante libertad. No estaba tomando cafecito cubano ahí. Pero sin embargo, a pesar de esa situación, él estuvo predicando el Evangelio. De la experiencia que él sufrió en Filipos, que vamos a ver. En cuanto a la conducta, ¿cómo debe ser nuestra conducta? Vamos al texto bíblico. Yo no quiero dar mis ideas aquí, es lo que la palabra de Dios me dice. ¿Qué es lo que dice el texto? El versículo número 27. Miren lo que dice. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o vaya a vosotros a veros, esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. El propósito de Pablo al escribir aquí esta exhortación, que quede grabada en los hermanos, que quede grabada en nosotros, muy interesante. Al estar investigando y leyendo por aquí y allá, yo estaba en mi casa, cuando yo estoy estudiando todos mis libros por todos lados, diferentes versiones. Versiones en texto griego, inglés, español, etcétera, etcétera. Por supuesto, no en arameo. Eso es lo que yo escribo en arameo. El propósito de Pablo aquí, el propósito es ser una conducta digna. Y en el texto original, en los comentarios y también las traducciones de la Cueva, de Pérez Mío y de otros más, la palabra digno aparece al principio de la oración. Y mire, voy a escribirle una de las versiones, el Nuevo Testamento Interlineal del doctor Francisco La Cueva. Estoy muy privilegiado de ser muy amigo. Estuvo en mi casa, almorzamos juntos en mi casa. Yo fui al seminario allá, a una conferencia, y él me invitó a ir también. Ya pasó a la presencia del Señor. El doctor La Cueva era sacerdote católico, ¿sabe usted? Y él se convirtió al Evangelio. Y Dios lo ha usado a él. Eso fue escrito tremendo. En la traducción, transcripción que él hace en el Nuevo Testamento, su traducción del Nuevo Testamento en ese pasaje dice: solamente de manera digna del Evangelio de Cristo sean buenos ciudadanos, para que ya sea viniendo o viviendo que ya ha estado o ausente, oiga de vosotros que están en forma de un solo espíritu, en una sola alma, luchando por la fe del Evangelio. En otras palabras, la traducción literal sería ser buenos ciudadanos.
es la idea. Cuando está hablando de ese término aquí, ser buenos ciudadanos, ¿qué significa? ¿Qué tenemos que hacer como seres buenos ciudadanos? Pagar los tributos, pagar los impuestos, ¿no? Cumplir las leyes que nos mandan acá. ¿Es así? Ser digno, demostrar con dignidad, que la gente sepa que usted está actuando como un verdadero ciudadano. Esa es la cosa. Pero en este caso, miremos que él solamente habla como usted, como digno, y también la dedicación. El mismo texto me está diciendo, vamos al texto, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. El término comportar quiere decir de manera de vivir, un estilo de vida, un comportamiento. Y esta, como repito, esta palabra en el griego, la traducción literal, significa sencillamente compartir y ser como un verdadero ciudadano con sus responsabilidades públicas. En estos días que estamos pagando impuestos, ¿no? ¿Usted ya pagó sus impuestos? Yo no soy de la RAES, ¿no? Pero tenemos que ser honestos. Cuando nosotros vivíamos en Panamá, teníamos que pagar impuestos también, aunque yo en ese tiempo no recibía mucho sustento. Pero como residente legal, porque antes de salir del país en ese tiempo, uno tenía que firmar un documento que decía paz y salvo. Quiere decir que no tenía problema con la ley. Estaban todos los impuestos pagados. Y bueno, estamos nosotros nuevos ahí. Y le pregunté a un hermano que trabajaba en asuntos de renta interna, que trabajaba, un creyente que trabajaba en renta interna. Y yo le consulté a él cómo era el proceso. ¿Sabe qué me dijo? Hermano, usted no tiene que pagar impuestos. Declara que usted tiene 2 hijos o 3 hijos. En ese tiempo nuestra hija no había nacido todavía. Y ponga ahí que usted tiene tal hija y 2 hijos. Yo lo quedé viendo y le dije, ¿cómo? Usted sabe, si yo hubiera aceptado eso, ¿qué efecto podía tener mi predicación si hablara yo de dignidad, de honradez? El hermano se hubiera reído de mí. Yo le dije, hermano, yo no puedo hacer eso. Porque en primer lugar no tengo hijos, ni gatos, ni perros. Y por supuesto, dentro del marco nuestro de nuestras responsabilidades como ciudadanos, hay leyes que tenemos que cumplir. Una de esas es pagar impuestos y cosas por eso. Pero por otro lado, digamos, hay otros principios que nosotros debemos tener. Ser honesto, ser recto en todo. Déjeme decirle el testimonio, yo creo que Rubén se acuerda de Juan Riquelme, allá en Panamá, que estuvimos ayudando, él empezó, lo animé a que estableciera una misión allá, ahora con una iglesia, en Chile, correcto, porque él venía desde lejos, en ese tiempo no tenía vehículo, tenía que cambiar 2 buses para llegar hasta el lugar donde estaba la iglesia. Entonces, como yo soy un poquito metiche en eso, le dije, hermano, ¿por qué no forma entonces ahí en su casa? Tiene un grupo y establecer una iglesia, una misión. Y él lo hizo. Él trabajaba como auditor en una compañía. Mire cómo trabajan, iba a estas compañías de auditoría, en los de impuestos. Entonces el jefe de él le dijo, mira, Juan, el impuesto de este señor, un alto funcionario y un gran empresario, él tiene que pagar tanto, sería bueno que tú hicieras arreglo, fíjese bien, y lo hace.
para que no pague mucho. ¿Sabes qué le contestó el hermano? Yo no puedo hacer eso. Yo soy cristiano y no puedo hacer eso. Y le dijo, bueno, si tú no lo haces vas a perder el trabajo. Bueno, no me importa, pero no quiero manchar mi testimonio y deshonrar al Señor. Y Juan fue recto con esto. A pesar que tenía una buena posición como auditor, prefirió que lo despidiera y no manchar su nombre y mentir y engañar al gobierno. Eso significa dignidad, eso significa comportarse como un verdadero cristiano. Y que, por ejemplo, estamos viendo ahí uno de los videos de las misiones, que le estaban prohibiendo a los cristianos no hablar de Jesucristo, sino lo iban a matar, quitarle todo. Lo hicieron. Algunos se retrocedieron, como dijo aquel. Cuando a los cristianos creyentes los amenazaron, en Hechos capítulo número 4, recuerdo 5, 4, 17 al 20, a los apóstoles dijeron, no sigan hablando, les vamos a prohibir que no sigan hablando en este nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué contestaron ellos? ¿Recuerdan qué dijeron ellos? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos visto. Porque es preciso obedecer al Dios antes que a los hombres. Una funcionaria del gobierno muy liberal, por cierto, en nuestro país, aquí, había decretado que las iglesias, fíjense bien, que no cumplieran con los reglamentos de la ley que había impuesto en cuanto al asunto de celebrar matrimonios entre el sexo de la misma persona. O sea, un hombre con hombre, mujer con mujer. Y si las iglesias no cumplían eso, se les iba a quitar el derecho de ser exentas de impuestos. ¿Qué le parece? Claro, nuestra convención se paró firme en eso. No sé si tal vez recuerda y mantuvo su firmeza. Nosotros no podemos obedecer esa ley. Y muchos de los pastores e iglesias fueron demandados a los tribunales y lo demás. Sencillamente. Como si alguien viniera acá, y espero que no venga, una pareja que venga a decirle, mire pastor, ¿podría usted celebrando la boda de nosotros? ¿Qué cree que diría yo? Que no. Correcto. En primer lugar, le diría a esa persona, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. En segundo lugar, nuestra convención, de acuerdo con nuestras convicciones que tenemos, ha decretado que nos mantengamos firmes. Sacaron un decreto, un acuerdo de nuestra convención, esto se le llevó a la iglesia a ustedes. Yo tengo una copia de eso, en inglés, y un hermano me hizo la traducción, de mantener firme nosotros nuestras convicciones. Sobre el asunto del aborto, por ejemplo, ¿estamos de acuerdo con el aborto? ¿Estamos de acuerdo con el matrimonio del mismo género? Y aquí les voy a decir, a algunos que no conocen, que son nuevos acá, fue uno de los puntos por los cuales nuestra iglesia nos separamos de la Convención Bautista del Norte, o sea, American Baptist Church of USA. Ellos apoyan abiertamente el aborto, apoyan abiertamente matrimonios homosexuales. Cuando yo estaba en el caucus hispano representando las iglesias de la Florida, yo tenía que enfrentar esas situaciones
ahí en el board, en Valley Forge. Y me decían, mi hermano, Julio, tú tienes que ser más abierto. ¿Y más abierto por qué? Y yo no puedo dejar a un lado eso. Déjate de esas cosas. Déjate el tradicionalismo. Un momento le dije al director hispano de los asuntos del tradicionalismo, los asuntos bíblicos, teológicos. Ahí, como decía mi esposa, no vayas a pelear. En esas cosas sí yo peleo. Mantengo firme mis convicciones, porque la palabra de Dios me lo enseña. Y así enseñamos aquí. Estaba leyendo en una revista que recibí unas noticias de algunos capellanes militares en el ejército que fueron despedidos porque se negaron a celebrar bodas en el ministerio. Y otros entrenadores de fútbol, porque a veces antes del juego o después del juego él se arrodillaba en el campo para orar. Y lo despidieron por eso. Podría compartir esas historias, pero ¿qué quiere decir? Comportarnos dignamente en mantener nuestra conducta, mantener nuestra fe, mantener nuestras convicciones firmemente. Y eso tiene que demostrarse. Por eso aquí el texto nos está diciendo a nosotros que nos comportemos como es digno del Evangelio. Hay que demostrarlo. En otras palabras, nuestra meta es la vida cristiana, reflejar lo que realmente es la conducta de la ciudadanía celestial. Porque nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿no así? Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y como tales aquí, mientras estamos en esta tierra, debemos vivir como tales. Como ciudadanos del cielo. Debemos llevar una vida libre de toda esclavitud pecaminosa. Ya en la lectura devocional se leyó cuando dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad y la humildad. Aquí no hay libertad del cristiano, del creyente, si se dice que es creyente, de pecar con toda libertad. No hay. La seguridad de mi salvación, la seguridad de mi conducta cristiana, no me permite vivir y dejarme llevar por el pecado. Como alguien enseñaba una vez por aquí, un puertorriqueño que andaba enseñando eso, que decía que él podía casarse con otra mujer, no importa, porque ya el Señor me perdonó. Él podía emborracharse porque ya está perdonado todos mis pecados. Para mí esa persona no ha nacido, no. No importa que sea un gran orador y lo demás, eso no importa. Lo que importa es cómo vive. Porque como cristianos nosotros no hemos recibido licencia para pecar, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si no está de acuerdo, vamos a tener que tomar la cuenta. Hay que comportarse lo mejor posible, no para agradar a nadie, sino para agradar al Señor. Antes de que el Señor me llamara al ministerio, que yo trabajaba como timekeeper en un plantel de construcción. Timekeeper lleva registro de los trabajadores, las horas de trabajo, lo que han hecho, y hacer la hoja de trabajo para presentarlo a la compañía de oficina. En cada plantel había un capataz, se llama un capataz, o foreman en inglés, ¿no? Alguien que está jefe. Mientras estaba el jefe ahí, todo estaba. El jefe salía para hacer un mandadito, ya todo poder roncar, a leer, a
oye música, esto es desmadre. Y cuando ya aparecía el jefe, decía, ya viene el jefe, vamos a trabajar. Así pasa, ¿no? No sé si a Roberto pasó cuando él era jefe de un lugar que él trabajaba. Yo no sé si te pasa a ti, con tus trabajadores. No, ya viene yo, vamos a trabajar. El asunto es este. Y por eso dice, ya sea que esté presente o ausente, ustedes pórtense bien. Esa es la idea que tiene que ser. Y manteniendo prácticamente hasta cierto punto, digamos, un espíritu de firmeza y un espíritu de unidad, porque sigamos en la exposición exegética del texto. Lo que está diciendo aquí, sígame por favor. Ya sea que vaya o esté ausente, que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Nosotros tenemos ataques de dentro y de afuera. Y siempre leyendo uno de los libros del doctor Chuck Swindoll y escuchándolo también por radio, él dijo estas cosas. Yo no temo los problemas afuera, la persecución de afuera. Lo que yo temo es lo de dentro, las divisiones. Porque a veces una iglesia se divide por tonterías, por discusiones estériles, que algunos quieren imponer sus ideas a la fuerza. Dicen, no, se aceptan, empiezan a insultar, ustedes no sirven, me voy. Lo estaba diciendo a mis estudiantes que el día pasado, aquí en esta iglesia. Una hermana propuso algo en la reunión de las damas para el Día del Padre. Y ellas tenían su plan. No, porque hay que dejarlo así. Entonces le dijeron, mira hermana, ya tenemos todo planificado. Pero tienes que hacerlo así, como yo digo. Como yo digo, que dice bien. Como no lo hicieron lo que ella decía, salió echando humo. Me dice la hermana Esther que estaba ahí, esa persona salió echando humo, dice. Echando fuego. Eso no debe ser así. Por supuesto, aquí tenemos lucha así, contra carne y sangre de afuera, el enemigo está por todos lados rondando. Y lamentablemente a veces nosotros podemos ser instrumentos de ese enemigo. Un hermano descontento, un hermano lleno de amargura, ¿qué hace? Contamina, ¿no? Por eso el escritor de Hebreos dice, rogando que vosotros no tengáis espíritu de amargura, porque puede contagiar a todos los demás. Porque es muy fácil contagiar a alguien que tenga COVID o que tenga gripe, que alguien esté sano, ¿no? Y cuando alguien está con amargura, el espíritu viene a dividir la iglesia. Y lo que él trata, y la palabra de Dios nos trata de mantenernos aquí. ¿Qué es lo que dice aquí? El texto claramente, vamos a ver lo que está diciendo, combatiendo unánimes. El sentido de combatir unánimes. Estaba compartiendo con mis estudiantes que en el griego esa palabra unánime quiere decir una sola alma. No estamos hablando de uniformidad, que es diferente. Estamos hablando de unidad de espíritu. Porque usted puede discrepar conmigo, yo con usted, pero eso no me quita que yo le ame en el Señor. ¿Está de acuerdo? A veces yo no puedo estar de acuerdo con Rubén porque no está de acuerdo conmigo. Pero son cosas que no son relevantes. Son irrelevantes no hacer cosas que estar unidos. Por ejemplo, un equipo de fútbol. Si solo un jugador ahí quiere meter los goles, ¿creo que él solo lo hace él solo? No, es un equipo que trabaja. ¿Cómo se coordina? ¿Dónde tiene que ir el otro? Porque bueno, yo observo siempre los jugadores de fútbol. Y ahora que viene ya
el mundial. Los equipos de básquetbol, por ejemplo, todos tienen que trabajar en coordinación. Siempre algunos se destacan que tienen normalmente más goles y más estamiento que otros, pero va en conjunto. Él no puede hacerlo solo. Así es. De manera que, en el sentido que el deseo del equipo de fútbol es ganar el juego, ¿no es cierto? Ese es el propósito. Es ganar el propósito. En la iglesia, nosotros aquí somos un equipo. Yo no puedo trabajar sin más de un equipo. Hubo una iglesia que me invitó una vez en Nicaragua, que quería que fuera allá. Y usted sabe que a una iglesia le ofrecen a uno el cielo y la tierra. Yo no andaba buscando nada, ni busco nunca, jamás. Y espero que no lo haga nunca. De andar postulándome. El Señor me ha llamado y estoy ocupado. Y una de las recomendaciones que le voy a hacer a esta iglesia un día que este hermanito no esté con usted aquí. Nunca, jamás inviten a un pastor que anda suelto por ahí, porque tú tienes que saber por qué no está trabajando, por qué no está ministrando. Es el consejo que le di a mis hermanos en Honduras, cuando me preguntaron, nunca inviten a un paracaidista que ande por ahí. No, por favor. Tiene que ser alguien que esté ocupado. Y la iglesia. Yo no soy todo, yo soy una parte del equipo. Los hermanitos algunos me dicen jefe, también, pero yo no soy jefe. Tenemos que trabajar en coordinación, todos juntos aquí. Recuerde bien que en la iglesia todos somos un equipo. En la lectura devocional que he tenido esta semana, al leer el capítulo 3 de Nehemías, cuando iban a reconstruir el muro y la ciudad, interesante que cada familia se hizo cargo de una parte del muro, otro, todos trabajaron con el mismo objetivo de construir el templo, reconstruir la ciudad. Pero cada uno en su lugar, cada uno hizo su parte. Pero ahí mismo, en la misma escritura, nos dice que algunos no quisieron hacer, no quisieron unirse. Yo no me preocupo por los que no quieren. Yo no ando rogando a nadie, porque el servicio al Señor es voluntario, ¿no es cierto? No, que hay que decir que lo haga porque esta persona no, que tiene habilidad. A mí no importa la habilidad, me importa su conducta, su testimonio. Y el deseo de servir es lo importante. Ese es lo importante. Porque algunos nobles ahí en el tiempo de Nehemías no quisieron colaborar. Como decía creo que Jeremías, si algunos hermanos no quieren venir, no quieren asistir, yo voy a trabajar con los que están. Y doy gracias que puedo ahora trabajar con los que tenemos aquí. Ya hace 39 años nosotros vinimos aquí. Estuvimos en la iglesia, que le llamaban la iglesia que estaba, la iglesia frente a los perros. Una iglesia metodista. Y los sobrevivientes de esa iglesia hace años, están los hermanos Fonseca, están allá, los hermanos Guerrero y Rubén que llegó después. De esos son los sobrevivientes. Como le dije a los hermanos al otro día, yo venía con muchas ilusiones de trabajar como trabajé en Honduras, pero no se puede implementar lo que uno hizo en una iglesia mayor o grande que una iglesia pequeña, que apenas en ese tiempo, recuerda que eran apenas 12 miembros y una asistencia de 20, 25. Y no había suficiente material humano. Mi sueño era empezar a plantear iglesias. Y hasta el día de hoy no he podido. Hasta ahora que estamos empezando con el plan de escuela de estudio bíblico en hogares. Porque así
empezamos en Honduras. Y así yo tuve hombres y mujeres decididos, dispuestos, con un discipulado sólido. Aquí no se puede, porque todos tienen su trabajo, es difícil. Unos viven lejos por otro lado. En Honduras era más fácil. Y eran gente que bien ocupada, profesionales, doctores, abogados, ingenieros, etcétera, que tenían sus trabajos. Esos hombres y mujeres estaban puntualmente a las 7 en punto, todos los sábados, de 7 a 9, y compartíamos. Y ellos fueron los que establecieron en su lugar, en el área en que vivían, empezaron a compartir lo que habían aprendido. Ese plan no se puede implementar aquí, porque es diferente la idiosincrasia. Hay que adaptarlo a las necesidades, por supuesto, así. Pero sin embargo, tenemos nosotros estar listos para hacer lo que el Señor nos ha mandado a nosotros. En otras palabras, esa unidad, ese unánimo, combatiendo juntos, trabajando juntos, porque recordemos que la unidad y la armonía tienen que estar juntos para poder seguir adelante la obra que el Señor nos ha dado a nosotros. Miren lo que dice el Salmo 103. ¿Alguien sabe de memoria ese versículo del capítulo? Mirad cuán hermoso es y agradable que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el rocío del mundo que desciende del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí manda el Señor bendición y vida. Maravilloso, ¿no? Debemos cultivar ese espíritu de unidad comunitaria. Tener ese valor, como el texto nos dice aquí, y en nada intimidado por lo que se opone, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para nosotros los. La otra parte es el coraje. ¿Y qué entendemos por coraje? Según el diccionario Sopena, coraje quiere decir una persona impetuosa, una persona decidida, una persona que expresa ánimo, valor, pero también irritación, ira, enojo. Y el diccionario de sinónimos nos dice también valor, ánimo, brío, aliento, esfuerzo, pero también ira. Se pone, como decimos los hermanos cubanos, dice, entran en tú bien cortocircuito, ¿no? Creo que Honduras rotan. Y en este contexto aquí, el ánimo tiene que ver con un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, de trabajar en confianza, en unidad espiritual. Y vamos a ver, vamos a pasar un poquito adelante. Y aquí está el contraste para uno, para salvación, y otro para perdición, el contraste que tenemos aquí. Y la confianza que debemos mantener. Y la última cosa que quiero que veamos aquí, rapidito, es la coparticipación. El versículo número 30 dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora habéis visto en mí. Los hermanos de Filipo fueron testigos de todo lo que sufrió Pablo. Recuerde que por verle sacar el demonio a aquella muchacha, lo llevaron a la cárcel, los apalearon, lo metieron a la cárcel más profunda. Los hermanos de Filipo supieron toda esa situación. El conflicto que él había tenido, teniendo el mismo conflicto que había visto en mí. Y ahora él estaba preso también, pero ya un poquito más diferente que en allá en Filipo. Tenía que tener que leer lo que se está diciendo, de identificarse con él en todo, sencillamente, en la forma que son perseguidos a muerte. Todos los domingos tenemos aquí
testimonios que nos da ofensor, puertas abiertas. El testimonio de hermanos que están luchando. Recuerda, la semana pasada hablamos de los de Somalia, ¿no? Y ahora se nos habló de Laos, como ellos son perseguidos por todo. Son desalojados, aún asesinados. Pero sin embargo, a pesar de todo, están juntos. Nosotros nos podemos identificar con ellos. Damos gracias que aquí, por ahora, no tenemos una persecución, pero una persecución encubierta, hasta cierto. No como cuando empezó el Evangelio en Centroamérica, que cuando se iba a predicar por ahí, un hermano que tenía buen espíritu de evangelismo, iban con sus caballitos, él sus caballitos sabía dónde ir, llevaba Biblias y todo. Detrás de él venían algunos enviados por la curia católica, inmediatamente recogían todas las Biblias y las quemaban en el plaza pública. La persecución se sufrió allá, es muy diferente. Entonces la forma que realmente nuestros hermanos allá en Nigeria, Somalia y otros países debemos identificar y orar por ellos. Nos estamos pasando en la misma situación. Como decía un hermano una vez leyendo un comentario que él escribió ahí en la revista Decisión de Billy Graham. Nosotros aquí en América, dice él, Estados Unidos, están viviendo un cristianismo cómodo, pero nuestros hermanos en Nigeria es diferente. ¿Qué clase de cristianismo tenemos? Y quisiera concluir con esto rápidamente. ¿Qué lecciones nosotros aprendemos? Recuerde bien la conducta que debemos hacer, el valor que debemos tener, identificarnos también con nuestros hermanos perseguidos. ¿Qué lección aprendemos nosotros en este capítulo? Recordemos que la vida cristiana tiene que ver con su identificación con Cristo. Y una de las metas de Pablo, su voto o su lema era: para mí que el vivir que es Cristo. Simplemente vivir para Él, debo manifestar el compromiso, una entrega incondicional a Cristo. El amor se debe manifestar en nosotros en todo sentido. Vivir una vida de santidad dignamente, vivir una vida de unidad y propósito como iglesia, tener valor e intrepidez en medio de las persecuciones que nosotros sufrimos. El Señor es que fortalece. Aprendamos, podamos poner en práctica lo que Pablo nos está diciendo en estos 3 versículos. Podamos vivir para Él. Pero para vivir para Él, usted tiene que entregar su vida a Cristo. Si no es cristiano. Si es cristiano, si es creyente, decirle: Señor, para mí el vivir es Cristo, y todo lo que vivo en la carne lo vivo para aquel que me amó y se entregó. Que Dios nos bendiga.